Bueno, mis hermanos y hermanas, ahora nos corresponde estudiar la segunda parte del mensaje a la iglesia de Filadelfia. La primera parte de este mensaje fue el movimiento que proclamó la hora del juicio en 1844. Pero habrá un movimiento global y mayor en el futuro que culminará y terminará de cumplir la iglesia de Filadelfia. Quiero tener una oración y luego entonces voy a leer el pasaje que contiene el mensaje a la iglesia de Filadelfia y entonces vamos a estudiar este pasaje. Oremos. Padre, qué gozo es estar en tu casa al comienzo del sábado. Gracias por darnos un día cuando podemos olvidarnos de todo lo nuestro y enfocarnos tan solo en ti, en nuestra relación contigo. Pedimos, Señor, al abrir tu palabra y estudiar la segunda parte sobre el mensaje de Filadelfia, que tú nos ayudes a concentrarnos, que podamos entender la importancia de lo que vamos a estudiar y que podamos guardar tu palabra y ser fieles en la hora de prueba que pronto caerá sobre el mundo. Gracias, Padre, por escuchar nuestra petición. Sabemos que lo has hecho porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Apocalipsis 3. Y vamos a leer los versículos 7 hasta el versículo 13. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de las sinagogas de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Estudiamos la primera parte. Ahora nos incumbe estudiar el cumplimiento final del mensaje a esta iglesia. Ahora, cuando terminamos la última vez, nos dimos cuenta que los mileritas no estaban todavía preparados para encontrarse con su Señor. Vamos a leer nuevamente esa cita que se encuentra en el Conflicto de los Siglos, página 420 y 421. A pesar de que fueron muy fieles a Dios, guardaron la palabra de Dios, tuvieron perseverancia ante Dios, faltaba algo. ¿Qué es lo que faltaba? Dice la cita así: pero el pueblo no estaba aún preparado para encontrarse con su Señor. Todavía le quedaba una obra de preparación que cumplir. Debía serle comunicada, ahora fíjense, muy importante, debía serle comunicada una luz que dirigiría su mente ¿a dónde? Hacia el templo de Dios en el cielo,
Y mientras siguiera allí por fe a su sumo sacerdote, en el desempeño de su ministerio, se le revelarían, ¿qué cosa? Nuevos deberes. Había de darse a la iglesia otro mensaje de advertencia e instrucción. Es decir, sus mentes debían dirigirse al lugar santísimo del santuario celestial, y de allí Dios le iba a revelar a los que pasaron por esta prueba y los que van a vivir al final de la historia nuevos deberes. Ahora, ¿por qué no estaban listos para la venida de su Señor? Vamos a leer un par de citas, en realidad 3 citas del Espíritu de Profecía, sobre por qué tenía Dios que revelarles verdades que ellos no habían comprendido bien. La primera cita la encontramos en el Conflicto de los Siglos, página 420 y 421. Escuchen con cuidado esta cita tan importante. Los que vivan en la tierra, que son los 144,000, dicho sea de paso, los que están vivos cuando Jesús venga, los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial, deberán estar en pie en la presencia del Dios Santo sin un mediador. ¿Tenemos mediador ahora? ¿Ahora hay mediador? ¿Tenemos sumo sacerdote? Pero los que van a vivir en el tiempo de angustia tendrán que vivir ¿cómo? Sin mediador. Sus vestiduras deberán estar sin mácula. Sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión, por la gracia de Dios, y sus propios y diligentes esfuerzos deberán ser vencedores en la lucha con el mal. Mientras se prosigue, ahora escuchen bien, mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, que es lo que Jesús comenzó a hacer en 1844, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Es decir, mientras Cristo purifica el santuario allá, su pueblo debe estar purificando el santuario del alma acá, porque Cristo no va a purificar nada allá que no haya sido purificado aquí. Luego termina la cita: esta obra está presentada con mayor claridad en los mensajes del capítulo 14 del Apocalipsis. Y luego dice ella: cuando termine esta obra, los discípulos de Cristo estarán listos para su venida. Cuando su pueblo haya sido purificado de todo pecado, su pueblo estará listo para la venida de Jesús. Aquí hay otra cita extraordinaria, el Conflicto de los Siglos, página 607. Dicho sea de paso, los mileritas tenían muchos errores, vamos a encontrar. Tenían que corregir esos errores para poder estar listos para recibir a Cristo en persona y decir: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Esta cita está en el Conflicto de los Siglos, página 607, en el capítulo sobre el tiempo de angustia. Ahora, ¿cuándo? Ahora, mientras que nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, debemos tratar de llegar a la ¿qué? A la perfección en Cristo. Nuestro Salvador no pudo ser inducido a ceder a la tentación, ni siquiera en ¿qué? Oye, no cedió a la tentación ni siquiera en pensamiento. Satanás encuentra en los corazones humanos algún asidero en que hacerse firme. Es tal vez algún deseo pecaminoso que se acaricia, por medio del cual la tentación se fortalece. Pero Cristo declaró al hablar de sí mismo: viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria.
Cristo guardó los mandamientos de su Padre y no hubo en él ningún pecado de que Satanás pudiese sacar ventaja. Y ahora viene la conclusión extraordinaria de esta cita. Esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. ¡Qué extraordinario! Una generación final fiel, plenamente victoriosa sobre el pecado. Los mileritas todavía estaban practicando ciertos pecados, necesitaban entender nuevos deberes. Los mileritas estaban guardando el domingo. Creían que los muertos no estaban muertos, que el alma sale del cuerpo. No creían en la reforma pro salud. Muchos de ellos enseñaban que la ley fue clavada en la cruz. No podían estar listos para la venida de Jesús con esos errores. Ahora fíjense lo que dice el Espíritu de Profecía sobre los errores que tenían estos mileritas. Esto se encuentra en la página 139 del manual. Jesús mandó a los ángeles que fuesen y los fortaleciesen, porque se acercaba la hora de su prueba. Está hablando de los mileritas aquí. Tiene el lenguaje parecido al lenguaje de Filadelfia, ¿verdad que sí? Ahora sigue diciendo, vi que estos que aguardaban, los mileritas, no habían sido todavía probados como debían serlo. No estaban exentos ¿de qué? De errores. Y vi la misericordia y bondad que Dios manifestaba al mandar a los habitantes de la tierra una amonestación y mensajes repetidos para inducirlos a escudriñar diligentemente su corazón y a estudiar las escrituras. ¿Con qué propósito? A fin de que pudieran ¿qué? Despojarse de los errores que les habían transmitido los paganos y los papistas. Mediante estos mensajes, Dios ha estado sacando a su pueblo a donde pueda Él obrar en su favor con mayor poder y donde puedan ellos guardar todos los mandamientos de Dios. Los mileritas hicieron una gran obra. Estaban dedicados al Señor. Pasaron la prueba. Pero había muchos deberes que no estaban cumpliendo por ignorancia, porque no conocían que la ley de Dios estaba vigente. No sabían que el sábado era el día de reposo, que había que cuidar la salud, que el juicio de los muertos estaba a punto de comenzar. Ellos no sabían nada de eso. Pero al entrar al lugar santísimo del santuario, ahí iban a encontrar el arca del pacto. En el arca del pacto la ley. Así que si la ley está, no fue clavada en la cruz. En el centro de la ley el sábado, no el domingo. Además, el pote de maná enseñaba la reforma pro salud. Según el libro de Números, el capítulo 11, Dios quiso enseñarle a Israel a participar de una dieta vegetariana, una dieta vegana, podríamos decir. Además de eso, al entrar al lugar santísimo, verían que el juicio comenzó y que había que purificar el templo del alma mientras Jesús estaba purificando el santuario celestial. Esos eran los nuevos deberes que tenían que aprender para que Dios pudiera tener un pueblo plenamente listo, victorioso sobre todo error, sobre todo pecado, y poder estar listos para la venida del Señor Jesús. Dios tenía que revelarle a los mileritas nuevos deberes. Y estos deberes se revelaban en el lugar santísimo del santuario celestial. Ahora, durante el juicio de los vivos, porque en 1844 comenzó el juicio de los muertos. Durante el juicio de los vivos se proclamarán con poder ilimitado en todo el mundo todas las verdades que se hallan en el lugar santísimo. Los mileritas no predicaron todas las verdades, porque no entraron al lugar santísimo con Jesús. Pero al final de la historia, cuando esté por comenzar el juicio de los vivos, todas las verdades del lugar santísimo saldrán a relucir en la predicación del pueblo de Dios. La ley, el sábado como el sello de Dios,
el estado de los muertos, la reforma pro salud, el espíritu de profecía, todo será traído a colación al mundo. Lo que no entendían los mileritas, los errores de los cuales no se habían despejado, ahora el pueblo de Dios tendrá la verdad presente completa para proclamarle al mundo. Los mensajes de los tres ángeles serán un ancla para el pueblo de Dios. Hermanos y hermanas, tenemos que entender los mensajes de los tres ángeles. Es vital, es cuestión de vida o muerte. Saben que el año pasado en nuestra escuela Ancla, que lo tuvimos cerca de Los Ángeles, presenté 30 horas en una semana estudiando los mensajes de los tres ángeles, frase por frase y palabra por palabra. Necesitamos, hermanos y hermanas, entender los mensajes de los tres ángeles, porque ese será el mensaje que tenemos que proclamar al mundo, incluyendo el mensaje del tercer ángel. Serán un ancla para el pueblo de Dios. Los mileritas predicaron el mensaje del primer ángel, el mensaje del segundo ángel. Primer ángel, la hora de su juicio ha llegado. No entendían plenamente lo que era el juicio. Llamaron a la gente a salir de las iglesias apóstatas, pero ningún milerita entendió qué es el sello de Dios y qué es la marca de la bestia, qué es la imagen de la bestia, qué es el número de la bestia. Todos esos deberes debían aprender el pueblo de Dios que iba a pasar por la gran tribulación final. La sierva del Señor mencionó la importancia de los mensajes de los tres ángeles. Primeros escritos, página 256, estamos en la página 139 del manual. Elena White escribió: estos mensajes me fueron representados como un ¿qué? Un ancla para el pueblo de Dios. Quienes los comprendan y acepten quedarán libres de verse arrastrados por los ¿qué? Por los muchos engaños de Satanás. Los mensajes de los tres ángeles son un ancla para el pueblo de Dios. En el lugar santísimo se revelan todas las doctrinas que tiene la iglesia adventista y que las demás iglesias contradicen. La iglesia adventista dice que Dios espera que nosotros guardemos los 10 mandamientos. ¿Qué dice el mundo cristiano de los 10 mandamientos? Fueron clavados en la cruz. La iglesia adventista dice que debemos guardar el santo sábado. ¿Qué dice el mundo cristiano? Dice, no, hay que guardar es el domingo. La iglesia adventista dice que los muertos nada saben. Elimina la posibilidad del espiritismo en la iglesia. ¿Qué dicen las iglesias apóstatas? Dicen que cuando una persona se muere, el alma sale volando al cielo si la persona fue buena, o al infierno si la persona fue mala. ¿Qué dice la iglesia adventista en cuanto a comer y a beber ciertas cosas? No se debe beber alcohol, no se debe comer ciertas clases de carnes porque son inmundas. ¿Qué dice el mundo cristiano? Dice, la oración santifica el chancho. La oración santifica las langostas. Lo que Dios prohibió antes, ahora no lo prohíbe. Es decir, las verdades distintivas y especiales de la iglesia adventista del séptimo día están centradas en los mensajes de los tres ángeles y en el lugar santísimo del santuario celestial. Verdades que no entendieron los mileritas. Tenían que recibir de Dios un mensaje sobre los nuevos deberes, sobre la necesidad de predicar la verdad presente. Trágicamente, muchos adventistas que han basado su experiencia religiosa en experiencias superficiales, tales como milagros, emociones, las necesidades sentidas, felt needs, cultos emocionantes, y que dicen que es imposible ganar la victoria sobre el pecado antes que Jesús venga. Cuando venga la crisis, se encontrarán en medio de una tormenta sin un ancla. Elena White escribió que aún confesarán estos adventistas que no obedecieron la luz que viene del lugar santísimo. Dice que confesarán angustiosamente sus pecados en el tiempo de angustia, después de cerrarse la puerta de la gracia, pero será en vano porque la puerta se habrá cerrado. En el Conflicto de los Siglos, página 605, escribió la hermana White: los cristianos profesos que llegarán sin preparación al último y terrible conflicto,
Confesarán sus pecados con palabras de angustia consumidora, mientras los impíos se reirán de esa angustia. Esas confesiones son del mismo carácter que las de Esaú o de Judas. Los que las hacen lamentan los resultados de la transgresión, pero no su culpa misma. No sienten verdadera contrición ni horror al mal. Ahora los mileritas anunciaron el inicio del juicio de los muertos. Claro, ellos no entendían eso. Ellos creían que la hora de su juicio significaba que Cristo iba a venir para acabar la historia y llevar a su pueblo al cielo. Pero después se descubrió que el juicio que ellos habían anunciado era que Dios iba a comenzar a juzgar a los vivos, a los muertos, los que en algún momento confesaron a Cristo Jesús como su Salvador personal. Ahora yo pregunto, ¿creen ustedes que cuando el Señor Jesucristo está a punto de comenzar el juicio de los que están vivos, de los que van a estar vivos cuando Jesús venga, ustedes creen que en la tierra va a haber un anuncio de eso? Cada vez que Jesús comienza una nueva función, hay un anuncio, lo hemos visto. Así que si viene el juicio de los vivos, significa entonces que en la tierra tiene que haber algún evento que indique que el juicio de los vivos está a punto de comenzar. No tenemos fecha, no podemos decir qué año, ni qué mes, ni qué día, ni qué hora, pero sí podemos saber más o menos la época cuando el juicio de los vivos comienza. Y ustedes dicen, pero pastor, ¿cómo podemos saber eso? Permítame leerles algunas citas del Espíritu de Profecía. En el Conflicto de los Siglos, página 480, Elena White escribió: el juicio se lleva ahora adelante en el santuario celestial. Esta obra se viene realizando desde hace ¿cuánto? Hace muchos años. Pronto, nadie sabe cuándo, les tocará ser juzgados ¿a quiénes? A los vivos. En la augusta presencia de Dios, nuestras vidas deben ser pasadas en revista. En 1911, en la última edición del Conflicto de los Siglos que nosotros tenemos, Elena White escribió: el juicio se lleva adelante ahora en el santuario celestial. Esta obra se viene realizando desde hace muchos años. Pronto, nadie sabe cuándo, les tocará ser juzgados a los vivos. En la augusta presencia de Dios, nuestras vidas deben ser pasadas en revista. Esa es la última edición del libro El Conflicto de los Siglos. En Testimonios para los Ministros, página 446, la hermana White escribió una vez más sobre el asunto del juicio de los vivos, que va a comenzar en el futuro y que se va a anunciar como anunciaron los mileritas el inicio del juicio de los muertos. Noten esta cita que encontramos en Testimonios para los Ministros, página 446. El mismo ángel que visitó a Sodoma está dando la amonestación: escapa por tu vida. Las copas de la ira de Dios no pueden ser derramadas, ni destruidos los impíos y sus obras, hasta que todo el pueblo de Dios haya sido ¿qué? Juzgados. ¿Y los casos de quiénes? Y los casos de los vivos, así como los de los muertos, estén decididos. ¿El juicio de los muertos cuándo comenzó? En 1844. ¿El juicio de los vivos ha comenzado? No, porque el anuncio, vamos a encontrar, es el fuerte clamor de Apocalipsis 18, donde multitudes van a salir de las iglesias apóstatas. Sigue escribiendo la hermana White: y aún después que los santos hayan sido sellados con el sello del Dios vivo, es decir, cuando se les juzgue y se les ponga el sello, cuando pasen victoriosamente el juicio, sus elegidos pasarán individualmente. ¿Por qué? Por pruebas. Vendrán aflicciones personales, pero un ojo que no permitirá que el oro sea consumido vigila el horno estrechamente. La indeleble marca de Dios está sobre ellos. Puede afirmar que su propio nombre está escrito allí. Ahora fíjese que se va a referir a la iglesia de Filadelfia, el mensaje a Filadelfia. El Señor los ha ¿qué? Sellado. Son los vivos los que van a ser sellados al final.
Su destino está escrito, ¿qué cosa? Dios, Nueva Jerusalén, son propiedad del Señor, su posesión. Se refiere Ellen G. White a este grupo final, el juicio de los vivos, los que reciben el sello de Dios, como los que reciben las promesas que se le hicieron a Filadelfia. Cita los mismos versículos en relación con los que van a estar vivos al final de la historia. Ahora, la pregunta clave es, ¿será que Dios va a tener a un pueblo que va a anunciar el inicio del juicio de los vivos? Bueno, los mileritas proclamaron lo que se conoce como el clamor de medianoche. He aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y hubo un gran despertar en el verano de 1844. ¿Será que cuando está a punto de comenzar el juicio de los vivos, nuevamente se va a proclamar un mensaje anunciando que está comenzando el momento cuando el mundo se va a dividir en dos grupos? Absolutamente. Noten Apocalipsis 18 y el versículo 1 al 5. Este es lo que se conoce como el fuerte clamor, que es acompañado por el derramamiento de la lluvia tardía. Dice en el versículo 1, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder. Eso significa que es con el poder de la lluvia tardía. Y la tierra fue ¿qué? Alumbrada con su gloria. ¿Va a anunciar este ángel la caída de Babilonia? Sí. Dice, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, es decir, la sinagoga de Satanás. Y se ha hecho habitación ¿de qué? De demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Todavía no se podía decir eso de las iglesias apóstatas en 1844. No habían llegado a este punto deplorable. Pero en el futuro llegarán a este punto deplorable donde estarán poseídas por los demonios por rechazar las verdades distintivas que se revelan en el lugar santísimo. Sigue diciendo en el versículo 3, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, son sus falsas doctrinas. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, como Babilonia está caída, lo mismo que anunciaron los mileritas antes de 1844, ¿qué llamado da Dios? Ellos dijeron, salgan de las iglesias apóstatas. ¿Se va a dar ese mensaje de nuevo? ¿Cómo no? Dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibéis parte de sus plagas. Y las plagas se derraman después de cerrarse la puerta de la gracia, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado ¿de qué? De sus maldades. Los eventos que ocurrieron durante el clamor de medianoche en 1844 se repetirán a nivel global durante el fuerte clamor del ángel que desciende del cielo con el derramamiento de la lluvia tardía. La hermana White escribió las siguientes palabras: ángeles fueron enviados para ayudar al poderoso ángel del cielo. Y oí voces que parecía resonaban por doquier y que decían, esto es el remanente final que va a proclamar esto: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Luego la hermana White escribe, este mensaje parecía ser una adición del tercer mensaje que se le unía, así como el clamor de medianoche se unió en 1844 al mensaje del segundo ángel. Fíjese que está conectando el futuro con lo que ocurrió en 1844. La gloria de Dios reposaba sobre los santos pacientes y expectantes, que valerosamente daban la última y solemne amonestación para proclamar la caída de Babilonia y exhortar al pueblo de Dios a que saliera de ella a fin de huir de su terrible condición.
debemos recalcar que el mensaje del primer ángel, el mensaje del juicio, se volverá a proclamar. Pero esta vez no es el juicio de los muertos que va a comenzar, es el juicio de ¿quiénes? De los vivos. Por eso se llama a los fieles a salir de Babilonia, para que estén sellados entre los vivos. Nuevamente el mensaje dirigirá la atención de los seres humanos al lugar santísimo del santuario celestial y las verdades distintivas que se encuentran reveladas allí. Es decir, el remanente final proclamará que la ley de Dios está vigente y Dios quiere que la guardemos por amor. Proclamará que el sábado es el día de reposo, que los muertos no saben nada, que debemos cuidar nuestra salud, que el juicio de los vivos está comenzando. Por eso deben salir para estar en medio del pueblo de Dios. El mensaje del segundo ángel que se proclamó por primera vez en el verano de 1844 se volverá a proclamar. Esta repetición se halla en el pasaje de Apocalipsis 18 que acabamos de leer. Estamos en la mitad de la página 142. Así es que Apocalipsis 18, 1 al 5, anuncia con el poder de la lluvia tardía que está por concluir el juicio que comenzó en 1844. Llamará al mundo a recibir el sello de Dios y a rechazar la marca de la bestia. El clamor de medianoche que anunció el inicio del juicio de los muertos será un pálido reflejo comparado con el fuerte clamor que anunciará el comienzo del juicio de los vivos. En otro lugar, la hermana White mostró la relación entre el clamor de medianoche, 1844, y el fuerte clamor de Apocalipsis 18. Noten esta cita, el conflicto de los siglos, página 589. Está hablando sobre el Apocalipsis 18, 1 al 5. Estos versículos señalan un tiempo en el porvenir cuando el anuncio de la caída de Babilonia, tal cual fue hecho por el segundo ángel de Apocalipsis 14, 8, ¿se va a repetir otra vez el mensaje del segundo ángel? Sí, se repetirá con la mención que adicional de las corrupciones que han estado introduciéndose en las diversas organizaciones religiosas que constituyen Babilonia. Desde que ese mensaje fue proclamado por primera vez durante el verano de 1844. Yo pregunto, ¿el mundo cristiano ha agregado un montón de teorías e ideas raras desde 1844? Oh, sí. Sigue diciendo la sierva del Señor. Se describe aquí la terrible condición en que se encuentra el mundo religioso. Por cada rechazo de la verdad, ¿ha estado el protestantismo rechazando la verdad desde 1844? Sí. Dice, por cada rechazo de la verdad habrá mayores ¿qué? Tinieblas en sus mentes y más terquedad en su corazón, hasta que se hunda en una incredulidad empedernida. En su desafío de las amonestaciones de Dios, seguirá pisoteando ¿qué cosa? Uno de los preceptos del decálogo, hasta que sea inducida a perseguir a los que lo consideran sagrado. ¿Fueron perseguidos los mileritas? Ellos no proclamaron el sábado, proclamaron el juicio, pero fueron perseguidos. Al final de la historia, el pueblo de Dios será perseguido por muchas razones adicionales, porque habrán entrado al lugar santísimo para descubrir la verdad presente. Sigue escribiendo la sierva del Señor, se desprecia a Cristo cuando se manifiesta desdén hacia su palabra y hacia su pueblo. Conforme vayan siendo aceptadas las enseñanzas del espiritismo en las iglesias, desaparecerá el freno impuesto al corazón carnal y la religión se convertirá en un manto para cubrir las más bajas iniquidades. La creencia en las manifestaciones espiritistas abre el campo a los espíritus seductores y a las doctrinas de demonios, y de este modo se dejarán sentir en las iglesias las influencias de ángeles malos. Tremendo. Va a estar el mundo religioso mucho peor que en el tiempo de los mileritas, porque la caída de las iglesias, tales llamadas cristianas,
se habrá completado la apostasía. Este mensaje del fuerte clamor será un mensaje global, alcanzará a todo el mundo. Y a veces yo pensaba cuando comencé mi ministerio, ¿cómo es que este fuerte clamor va a ir a todo el mundo? Gracias a Dios ahora tenemos las redes sociales y tenemos televisión y tenemos Zoom TV y tenemos el internet y tenemos teléfonos celulares donde en poco tiempo se puede proclamar el mensaje, este mensaje a todo el mundo rápidamente. Noten cómo Elena White describe en Primeros Escritos, página 278, cómo se extenderá el fuerte clamor, ya no solo en el este de los Estados Unidos, como sucedió con los mileritas, sino a nivel global. ¿Y saben algo interesante? ¿Saben por qué Dios estableció la iglesia adventista organizada? El propósito de la iglesia adventista organizada es sembrar en cada país del mundo adventistas para proclamar el mensaje. Ese es el propósito. Sin organización eso no es posible. Pero la organización es funcional. Tiene como propósito conseguir personas en cada país del mundo para que cuando llegue el momento el mensaje se pueda proclamar en todo país del mundo. Porque Dios tendrá un pueblo en todo el mundo. Sigue diciendo la sierva del Señor. ¿Recuerdan que el mensaje de los mileritas fue como un tsunami? Lo leímos. Ahora fíjense cómo va a ser el fuerte clamor. Vi que este mensaje terminaría con poder y fuerza que excedía en gran medida el clamor de medianoche. Es decir, mucho más poderoso que el de los mileritas. Los siervos de Dios dotados con el poder del cielo, con sus rostros iluminados y refulgentes de santa consagración, salieron a proclamar el mensaje celestial. Muchas almas diseminadas entre las congregaciones religiosas respondieron al llamamiento y salieron presurosas de las iglesias condenadas, como Lot salió presuroso de Sodoma antes de la destrucción de esa ciudad. Se fortaleció el pueblo de Dios con la excelsa gloria que sobre él reposaba en copiosa abundancia, ayudándole a soportar. Ahora fíjense el lenguaje de la iglesia de Filadelfia. Al final, para ayudar al pueblo, ¿a qué? Ayudándole a soportar, ¿qué cosa? La hora de la tentación. Eso es Filadelfia, el mensaje de Filadelfia, pero en el tiempo del fin. Oí multitud de voces que por todas partes exclamaban: aquí está, ¿qué? La paciencia de los santos. ¿Se usa la palabra perseverancia para la iglesia de Filadelfia? ¿Cómo no? Aquí está la paciencia, mejor la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y se hará llamado para que la gente salga de las organizaciones religiosas que rechazan la verdad presente para este tiempo. Noten que en el conflicto de los siglos, página 458, la sierva del Señor escribió: a pesar del decaimiento general de la fe y de la piedad, hay en esas iglesias verdaderos seguidores de Cristo. Yo pregunto, ¿hay verdaderos seguidores de Cristo en todas las iglesias? Sí, Señor. Hay gente sincera que ama al Señor, que desconoce la verdad presente. Nosotros somos responsables de presentársela. Sigue diciendo: antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un reavivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Entonces muchos se separarán de esas iglesias en las cuales el amor de este mundo ha suplantado el amor de Dios y de su palabra. Muchos, tanto ministros como laicos, aceptarán gustosamente esas grandes verdades que Dios ha hecho proclamar en este tiempo a fin de preparar un pueblo para la segunda venida del Señor. Así como muchos salieron de las iglesias en 1844, saldrán de las iglesias multitudes de ministros y laicos cuando se proclame el fuerte clamor, la verdad presente para este tiempo especial. Dios hace un llamado a ser fieles en este tiempo de angustia, en este tiempo de prueba, como lo hizo a los mileritas.
Noten Apocalipsis 3, 10 y 11, el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, que en realidad significa de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. El tiempo de angustia va a probar al pueblo de Dios. Sí, Señor. Severa y duramente será probado el pueblo de Dios. Pero yo pregunto, ¿Dios va a guardar a su pueblo? Así lo dice. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, ya no solamente sobre el este de los Estados Unidos, global, sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu ¿qué? Para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis 13:10, hablando de esa generación final, dice: aquí está la perseverancia de los santos. Apocalipsis 14:12, la conclusión del mensaje del tercer ángel, dice: aquí está la perseverancia de los santos. ¿Y qué más? Los que guardan los 9 mandamientos de Dios. No, 10. Los que guardan los mandamientos de Dios, inclusive ¿cuál? El sábado y la fe de Jesús. Fíjense lo que dice Mateo 24 y el versículo 21 y 22. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen ¿qué? Acortados, nadie sería salvo, mas por causa de quienes, de los escogidos, aquellos días serán acortados. El tiempo de prueba será corto, pero será severo. Por eso tenemos que afianzarnos en la palabra de Dios ahora, en la verdad presente ahora. Tenemos que estudiar la palabra, tenemos que orar más, tenemos que testificar más fieles en venir a la iglesia, más fieles en nuestros diezmos y ofrendas, fieles en nuestro trabajo, fieles en nuestra vida diaria, hermanos y hermanas, porque nos estamos preparando para la grande prueba que va a venir sobre el mundo, yo creo más pronto de lo que nosotros pensamos. Isaías 54, 7 y 8, dice Dios: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento. Fíjese que el tiempo de angustia va a durar un breve momento. Pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. No tenemos tiempo de mirar la parábola de la viuda persistente, que venía al juez y le decía: hazme justicia sobre mi adversario. El adversario es Satanás. Y el juez se demoraba y se demoraba, pero la viuda seguía viniendo y viniendo, no se rindió. Representa la generación final. Un pueblo perseverante en la oración que no se rinde por más difíciles que sean las circunstancias. Ahora, ¿qué va a pasar con la iglesia de Laodicea durante este periodo? Los tibios o se van a calentar o se van a enfriar. Si se calientan, son miembros de Filadelfia. Si se enfrían, son miembros de Babilonia, de las iglesias de Babilonia, las iglesias apóstatas. Es decir, no va a haber gente sentada en la cerca. No va a haber gente diciendo ni aquí ni allá. Yo soy del Señor y también soy de este lado. No va a haber tal cosa. No va a haber laodicenses. El zarandeo va a dividir a todos los tibios o en un lado o en otro lado. Ahora escuchen lo que dice la sierva del Señor. Las citas que voy a leer ahora son muy tristes. Muy, muy tristes. Cuando la religión de Cristo sea más despreciada, cuando su ley sea más menoscabada, entonces deberá ser más ardiente nuestro celo y nuestro valor y firmeza más inquebrantables. El permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia, cuando la mayoría nos abandone. El pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean
pocos. Esta será nuestra prueba. En ese tiempo debemos obtener calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía y lealtad de su traición. La nación, hablando de los Estados Unidos, estará de parte del gran caudillo rebelde. En otra cita en Profetas y Reyes, página 140, la sierva del Señor escribió: se procurará imponernos la marca de la bestia. Los que hayan cedido, ahora escuchen bien, estos son los tibios, los que hayan cedido paso a paso a las exigencias mundanales y se hayan conformado a las costumbres del mundo, cederán a las autoridades antes que someterse al ridículo, los insultos, las amenazas de encarcelamiento y la muerte. La contienda será entre los mandamientos de Dios y los de los hombres. ¿Qué va a pasar con los que son tibios, los que se han conformado al mundo? Se van a enfriar. Ya no van a ser tibios, van a ser fríos, van a ser vomitados de la boca de Jesús. Mañana hablaremos de la iglesia de la Odisea. Aquí hay otra cita triste. Servicio Cristiano, página 63. En ese tiempo el oro será separado de la escoria en la iglesia. La verdadera piedad se distinguirá claramente de la apariencia y del oropel. Más de una estrella que hemos admirado por su brillo se apagará entonces en las tinieblas. Como una nube, el tamo será llevado por el viento, aún en lugares donde vemos solo eras de rico trigo. Todos los que llevan los ornamentos, es decir, los adornos externos del santuario, pero no están vestidos de la justicia de Cristo, aparecerán en la vergüenza de su desnudez. ¿Están captando esto? Amén. ¿Se va a repetir otra vez la iglesia de Filadelfia a nivel global con un pueblo global? Amén. Sí. Ahora, ¿qué tal la sinagoga de Satanás? ¿Se va a repetir eso también? ¿Quién era la sinagoga de Satanás en 1844? Las iglesias apóstatas, que se oponían a los mileritas. Yo pregunto, ¿la sinagoga de Satanás se habría ampliado al final de la historia? ¿Cómo no? Serán todas las organizaciones religiosas que se opondrán a la predicación del mensaje de la verdad presente. ¿Qué es la sinagoga de Satanás? Noten esta cita de la hermana White, Testimonios para los Ministros, página 16. Satanás tiene una gran confederación, su iglesia. Cristo la llama la sinagoga de Satanás, porque sus miembros son los hijos de ¿qué? ¿Y qué es pecado? Transgresión de la ley. Los miembros de la iglesia de Satanás han estado constantemente trabajando para desechar ¿qué? La ley divina y confundir la distinción entre el bien y el mal. Satanás está trabajando con gran poder en los hijos de desobediencia y por medio de ellos para exaltar la traición y la apostasía como si fuera verdad y lealtad. ¿Saben cuál es una de las doctrinas? No solamente que la ley fue clavada en la cruz, no solo es un ataque contra la ley, sino la idea de que el alma es inmortal, es una de las doctrinas de la sinagoga de Satanás. Noten la siguiente cita, el Evangelismo, página 438. La doctrina de la perduración de la vida consciente después de la muerte, de los espíritus de los muertos en comunicación con los vivos, no tiene fundamento en las Escrituras. Y sin embargo esas teorías son afirmadas como verdad. Mediante esta doctrina falsa, es decir, de que la persona está consciente durante su muerte, su alma sale del cuerpo, mediante esta doctrina falsa se ha abierto el camino para que los espíritus de demonios engañen a la gente al presentarse a sí mismos como los muertos. Los instrumentos satánicos personifican a los muertos y en esa forma llevan cautivas a las almas. Satanás tiene una religión, tiene una sinagoga y adoradores devotos. Para llenar las filas de sus devotos, utiliza toda clase de engaños. El mundo cristiano profesará al final de la historia en seguir a Jesús. En las iglesias habrá señales y milagros. La gente dependerá de sus emociones y sentimientos. Se predicará un evangelio de la prosperidad.
La iglesia se unirá con el poder civil para imponer la observancia del domingo como día de reposo. Rehusarán entrar al lugar santísimo y por lo tanto rechazarán las verdades distintivas y especiales del pueblo remanente de Dios. Y en el tiempo de angustia, ellos perseguirán a los fieles de Dios por no haber aceptado la verdad. Ahora, no tenemos tiempo de leer todas estas citas, pero Satanás va a introducir un falso reavivamiento en las iglesias que él controla. Tal vez sería bueno leer una cita, por lo menos, Conflicto de los Siglos 4:58. El enemigo de las almas desea impedir esta obra, es decir, desea impedir el fuerte clamor. Está hablando del fuerte clamor bajo el poder de la lluvia tardía, la predicación de la verdad presente. El enemigo de las almas desea impedir esta obra. Y antes que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento, es decir, antes de que venga el fuerte clamor, tratará de evitarlo introduciendo una ¿qué? Una falsa imitación. Hará aparecer como que la bendición especial de Dios es derramada sobre las iglesias que pueda colocar bajo su poder seductor. Allí se manifestará lo que se considerará como un gran interés por lo religioso. Multitudes se alegrarán de que Dios esté obrando maravillosamente en su favor, cuando en realidad la obra provendrá de otro espíritu. Bajo un disfraz cristiano, Satanás tratará de extender su influencia sobre el mundo cristiano. Primeros Escritos, página 261. Vi que Dios tiene hijos sinceros entre los adventistas nominales, es decir, los que creen en la segunda venida de nombre nada más, pero su vida no lo refleja, y las iglesias caídas. Y antes que sean derramadas las plagas, los ministros y la gente serán llamados a salir de esas iglesias y recibirán gustosamente la verdad. Satanás lo sabe, y antes que se dé el fuerte clamor del tercer ángel, despierta excitación en aquellas organizaciones religiosas a fin de que los que rechazaron la verdad piensen que Dios los acompaña. Satanás espera engañar a los sinceros e inducirlos a creer que Dios sigue obrando en favor de las iglesias, pero la luz resplandecerá y todos los que tengan corazón sincero dejarán las iglesias caídas y se decidirán por el residuo. Yo escucho a algunos ministros decir, ay, ¿por qué en la iglesia adventista no tenemos, por qué la iglesia no está llena? Y la gente no levanta las manos, y la gente no baila en la iglesia, y la gente no muestra emoción en la iglesia. Hermanos y hermanas, lo que distingue a la iglesia de todas las demás iglesias es el mensaje. Esta iglesia está centrada en el mensaje. No está centrada en emociones, porque las emociones pueden cambiar de la noche a la mañana. Pero el mensaje de la iglesia nunca cambia. Ahora, en la página 147, ustedes pueden leer aquí el resto de esta cita, Conflicto de los Siglos, página 457, donde la hermana White define lo que es un verdadero reavivamiento en contraste con un falso reavivamiento. Vamos a leer esa cita. Estamos ya llegando al final de la presentación, pero vamos a ver hasta dónde nos llega el tiempo. Pero muchos de los reavivamientos de los tiempos modernos han presentado un notable contraste con aquellas manifestaciones de la gracia divina que en épocas anteriores acompañaban los trabajos de los siervos de Dios. Es verdad que despiertan gran interés, que muchos se dan por convertidos y aumenta en gran manera el número de los miembros de las iglesias. Las iglesias están llenas. Claro, porque es emocionante y tienen toda clase de películas y cosas que apelan a las emociones. Pero la gente no quiere escuchar el mensaje que exige algo. Sigue diciendo, es verdad que despiertan gran interés, que muchos se dan por convertidos y aumenta en gran manera el número de los miembros de las iglesias. No obstante, los resultados no son tales que nos autoricen para creer que haya habido un aumento correspondiente de la verdadera vida espiritual. La llama que alumbra un momento se apaga pronto y deja las tinieblas más densas que antes. Los reavivamientos populares son provocados demasiado a menudo por llamamientos a la imaginación,
que excitan las emociones y satisfacen la inclinación por lo novedoso y extraordinario. Los conversos ganados de este modo manifiestan poco interés y deseo de escuchar la práctica y poco interés en el testimonio de los profetas y apóstoles. El servicio religioso que no revista un carácter un tanto sensacional no tiene atractivo para ellos. Un mensaje que apela a la fría razón no despierta eco alguno en ellos. No prestan atención a las claras amonestaciones de la palabra de Dios que se refieren directamente a sus intereses eternos. Yo pregunto, ¿el clero se va a oponer al mensaje? El clero va a apelar al poder civil para que se den leyes para castigar a los que están proclamando la verdad presente en el tiempo del fin, como se perseguían en forma más limitada a los mileritas cuando estaban proclamando el mensaje. Ustedes pueden leer esa cita en la página 148. En la siguiente cita, que no tenemos tiempo de leer, la siguiente cita, Conflicto en los Siglos, 547. Ustedes tienen el manual. Si no tienen el manual, consígalo. Es vital que lo estudien, porque tiene un mensaje muy importante para este tiempo. Ustedes pueden leer en esta cita del Conflicto de los Siglos, página 547, que la hermana White repetidas veces usa frases del mensaje a la iglesia de Filadelfia para referirse a los que van a ser sellados, los que están vivos cuando el Señor Jesucristo regrese en poder y gloria, lo cual indica que la iglesia de Laodicea, los que se calienten, van a estar en la condición de la iglesia de Filadelfia. Permítame leerle solo una cita más. La cita que encontramos en la página 149 arriba. Vi que los sacerdotes que conducían a su grey a la muerte serán pronto detenidos en su terrible carrera. Se acercan las plagas de Dios, pero no bastará que los falsos pastores sean atormentados por una o dos de esas plagas. En aquel tiempo la mano de Dios será extendida con ira y justicia y no se retirará hasta que los propósitos de Él se hayan cumplido plenamente. Hasta que los sacerdotes asalariados sean inducidos a adorar a los pies de los santos, frase del mensaje de la iglesia de Filadelfia, y a reconocer que Dios los amó porque se aferraron a la verdad y guardaron los mandamientos de Dios, y hasta que todos los injustos sean destruidos de la tierra. Ustedes pueden leer las últimas dos citas sobre cómo purificar el templo del alma mientras Jesús purifica el santuario celestial. Involucra un cambio de prioridades, un cambio de lo que vemos y de lo que oímos y de los lugares donde vamos. Ojalá que esa sea nuestra experiencia.